lo que estábamos viendo en la última clase eran propiedades de clausura de los lenguajes regulares. Con eso terminamos, ¿sí? Lo que es importante es cómo entender las propiedades de clausura, y las propiedades de clausura se entienden como en general, ¿sí? Esto es como para que lo recuerden en general. Una propiedad de clausura en general se va a ver así: yo tengo un conjunto de objetos, y tengo una operación. Entonces, operación, te voy a poner operación, ¿sí? Una operación. Esa operación puede ser de uno o de varios objetos. Lo importante es que lo que nosotros vamos a decir es que este conjunto es cerrado bajo esa operación. Si es que yo tomo elementos de este conjunto, los paso por esa operación, y el resultado vuelve a estar dentro del conjunto. ¿Sí? Esa es una propiedad de clausura. Entonces, las típicas que ustedes deben conocer, es decir, como los números naturales, por ejemplo, son cerrados bajo suma. Si yo tomo dos números naturales y los sumo, me da un número natural. Sin embargo, no son cerrados bajo resta. Los números enteros sí son cerrados bajo resta, pero los números enteros no son, bueno, son cerrados bajo resta y bajo multiplicación, pero los números enteros no son cerrados bajo división. Entonces, por eso hacemos los números racionales. Los números racionales son cerrados bajo suma, resta, multiplicación y división, pero no son cerrados bajo una propiedad un poco más compleja, que como son esos límites, y por eso construimos los números reales, que sí son cerrados bajo todas las otras operaciones que nosotros queremos, y así vamos clausurando, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo, y es como estudiar los lenguajes regulares como un conjunto de objetos, ¿sí? Entonces, lo que estábamos haciendo al final de la clase pasada, o parte de la mitad de la clase pasada, es estudiar el conjunto de lenguajes regulares como un objeto a partir de propiedades de clausura de ese conjunto. Y lo que habíamos visto era que era más o menos fácil demostrar que los lenguajes regulares son cerrados bajo unión. Si yo tomo dos lenguajes regulares y los uno, lo que obtengo es un lenguaje regular, que son cerrados bajo concatenación. Lo que estábamos conversando recién, antes de empezar a grabar, que son cerrados bajo clausura de Clini. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo un lenguaje y lo clausuro con Clini, que es como la estrella. ¿Y qué significa eso? Que tomo el lenguaje y lo que hago es construir un nuevo lenguaje que se forma a partir de concatenaciones de strings en el lenguaje inicial, todas las que yo quiera. Entonces lo que voy a obtener también es un lenguaje regular. Y la última que vimos fue la del complemento, que si yo tomo un lenguaje regular y obtengo su complemento, ¿qué significa eso? Son todos los strings del alfabeto que no están en ese lenguaje, lo que obtengo también es un lenguaje regular, ¿sí? Entonces, al final de esta clase, lo que les voy a mostrar es que estas propiedades de clausura hacen que los lenguajes regulares se porten muy, muy bien. Y lo que nos va a pasar es que cuando salgamos de los lenguajes regulares, que debería ser ya la próxima semana, ya vamos terminando otros lenguajes para que se queden en el curso, porque el mundo no se acaba en los lenguajes regulares. Vienen varios lenguajes más entretenidos para arriba. Bueno, dos nomás, o tres, ¿sí? Ninguno de los otros lenguajes que vamos a ver, ninguna de las otras clases de lenguajes que vamos a ver, se van a comportar tan bien como los lenguajes regulares. Y el que se comporte tan bien los lenguajes regulares nos van a permitir hacer muchas cosas con ellos que no vamos a poder hacer con los otros lenguajes. Es como para el tráiler de lo que vamos a estar haciendo en esta clase todavía. Entonces, si bien teníamos varias de las operaciones, habíamos visto que teníamos la unión, la concatenación, Clini, obviamente la clausura positiva, el complemento. Había una que como que nos faltaba, así como con el corazón matemático, que como si tenemos unión y tenemos complemento, sería bacán tener intersección también. Lo que vimos es que uno podía pegarle un cañonazo y demostrar rápidamente usando la ley de De Morgan. Eso lo pueden ver al final del video de la clase pasada. Uno podría pegarle ese cañonazo y demostrar que los lenguajes regulares también son cerrados bajo intersección. Pero lo que nosotros queremos en este curso en general es evitar las demostraciones existenciales o donde la construcción no esté clara. Queremos siempre ir a mirar la construcción en detalle de los objetos y poder decir algo acerca de esa construcción, ¿sí? Si esa construcción es muy engorrosa, igual vamos a poder decir, ¿sabéis que esta construcción es engorrosa y no se puede hacer más fácil? Pero si hay una forma simple de hacerlo, queremos encontrar esa forma de hacerlo. Entonces, lo que vamos a empezar viendo hoy día es que los lenguajes regulares efectivamente son cerrados bajo intersección. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo un lenguaje regular y otro lenguaje regular y hago la intersección de los dos lenguajes, lo que obtengo también es un lenguaje regular. Entonces, es bien importante esta demostración, esta construcción. Lo hicimos rápido al final de la clase pasada, pero quiero verla con un poco más de detalle ahora. Es bien importante porque es como paradigmática respecto de una operación
que vamos a estar haciendo continuamente con respecto a los autómatas, y de hecho a cualquier máquina, que se llama sincronización. ¿Sí? Voy a cambiar el lápiz porque ya como que pasó a mejor vida ese lápiz, que debería estar un poco mejor. Entonces aquí tengo el autómata A1 y el autómata A2. Lo que estoy haciendo ahora es una demostración, pero lo voy a hacer como sin escribir muchos símbolos, sino que simplemente apelando a la intuición. Yo voy a tratar de hacer los autómatas diferentes porque no se vean como que fuera el mismo. ¿Ya? Entonces, el autómata es más raro. Entonces, aquí tengo dos autómatas finitos, vamos a suponer por ahora que son determinísticos, y después cuando veamos la construcción se van a dar cuenta de que realmente va a dar lo mismo, que puede ser no determinístico, no sé si construcciones pasivas o funciones. Entonces, lo que nosotros queremos demostrar, esto va a ser una demostración, lo que nosotros queremos demostrar es que si yo tengo un lenguaje L1 y un lenguaje L2, ambos regulares, lo que quiero ser capaz de demostrar es que la intersección también es un lenguaje regular. La estrategia que vamos a usar es que si yo sé que L1 es regular, entonces yo tengo un autómata para L1, si yo sé que L2 es regular, yo sé que tengo un autómata para L2, vamos a suponer que son determinísticos, y lo que voy a tratar de hacer es crear un autómata para la intersección. ¿Qué significa un autómata para la intersección? Quiero crear un nuevo autómata que acepta exactamente los strings que simultáneamente son aceptados por A1 y por A2. ¿Ya? Sí, simultáneamente, esa palabra es bien importante, como que un string tiene que ser aceptado por este nuevo autómata. Aquí voy a generar este autómata. Vean. Yo les voy a decir, de hecho, si estuvieron en la clase pasada saben cómo lo construyo, pero quiero ir un poco a los detalles. ¿Sí? Lo que quiero es que este autómata nuevo acepte un string, o sea, desde el estado inicial, que no sé cómo va a ser el estado inicial. Quiero que acepte un string al final. Si y solo si ese string me lleva desde el estado inicial de este autómata hasta algún estado final, y desde el estado inicial de este autómata hasta algún estado. Entonces, lo que quiero es construir este autómata. ¿Cuál va a ser la idea? Voy a ponerlo un poquito más lindo para que no se vea tan raro. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la idea? La idea es que, imagínense que yo paso por un string acá, o sea, imagínense que aquí este string se llama, no sé, es como el, voy a ponerle W, ¿ya? W. Ese W me llevó del estado inicial a un estado final, y ese mismo W, el mismo, me llevó desde un estado inicial acá a un estado final. Lo que yo requiero en este autómata es que el mismo W me lleve desde el estado inicial de este autómata al estado final. Y si algún W no me lleva a un estado final en alguno de estos dos autómatas, yo quiero que no me lleve a un estado final. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la idea? La idea general va a ser la idea de sincronizar. Lo que yo quiero es hacer una sincronización de los dos autómatas. ¿Sí? ¿Qué significa sincronizar? Que yo voy a querer tener un autómata nuevo que su funcionamiento simule el funcionamiento al mismo tiempo de estos dos autómatas. ¿Sí? Entonces, la idea es que este estado, cuando el autómata está en este estado, va a simular que este autómata está en ese estado y que este autómata está en ese estado. ¿Sí? Ojo, que lo discutimos un poco al final de la clase pasada. Este estado no va a simular que alguno de los dos está en el estado inicial. No, lo que yo quiero es que este estado de aquí simule que ambos están al mismo tiempo, los dos, sincronizadamente en ese estado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser, y voy a hacerlo como un ejemplo para que sea un poquito más claro, la idea va a ser la siguiente, que si este estado, voy a ponerle Q a este, Q0, y a este le voy a poner P0. No sé si se alcanza a ver lo que estoy escribiendo, si está muy chico voy a acercar un poco. Si no se ve, díganme. ¿Perdón? Ahí está mejor. Ahí está mejor, ya. Si no me van diciendo, pues, esa es la idea, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer intuitivamente, y después lo vamos a formalizar, de hecho, ni siquiera lo vamos a formalizar, sí, exactamente eso. Lo que voy a hacer es poner cada estado del autómata nuevo, sincronizado, va a tener dos partes. El estado inicial del nuevo autómata se va a llamar, de hecho no le voy a poner esto porque va a ser como un no, ¿sí? Se va a llamar así. Se va a llamar Q0 PC. Entonces, imaginemos que el primer símbolo de este string W es una A. Y aquí voy al estado, no sé, Q5, y aquí con la A, que es el primer símbolo, voy al estado P7. Entonces, lo que yo voy a hacer con este autómata es que cuando vea una A, va a ir a otro estado que va a simular el estado que adquiría el primer autómata, que va a estar en la primera componente, en este caso Q5,
y al estado al que iría el segundo autómata. En este caso por la A va al estado P7. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es construir de esa forma el autómata. Sincronizarlo de esa forma. Entonces, lo primero que quiero... Es como un BFS. ¿Perdón? Es como un BFS. O sea, se parece mucho. No, no, pero yo creo que si hago un ejemplo, se va a quedar muy claro. Entonces, esta es como la idea, ¿ya? Lo que quiero es que primero entiendan la idea abstracta. La idea abstracta, a ver, que abstrayéndose es una idea muy razonable. Si yo tengo dos máquinas y yo quiero construir una nueva máquina que me dice algo de las dos en simultáneo. Y la forma es que si yo tuviera las dos máquinas construidas, de hecho, en general, en la práctica yo no voy a construir esta máquina. Lo que voy a hacer es echar a correr las dos al mismo tiempo, pero ir chequeando en los estados en que están las dos. En la práctica uno nunca construye este autómata. ¿Ya? Nosotros lo vamos a hacer aquí solo por efectos de la demostración matemática para estar seguros de que este autómata existe. En la práctica yo en general tengo más poder que un autómata. Entonces, lo que yo voy a tener cuando quiero sincronizar máquinas es que yo voy a poner las dos máquinas a trabajar al mismo tiempo. Y yo desde fuera voy a mirar en qué estado simultáneo van las máquinas. ¿Sí? Entonces, el que está mirando es el que está como sincronizando, en el sentido de que lo único que espera es que las dos máquinas estén haciendo un paso al mismo momento, para poder ir chequeando. ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta, ni siquiera necesito que hagan el paso al mismo tiempo. Yo podría desde afuera llevar la cuenta de cuáles son los pasos que hizo esto de allá, y de afuera llevar la cuenta cuáles son los pasos que hizo esto de acá, y después sincronizar en mi aplicación. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy construyendo esta máquina nueva, para construirla como matemáticamente, para demostrar que es un autómata, yo tengo que decir cómo se sincroniza. Y la sincronización es simplemente tener un estado nuevo que tiene una componente para cada uno de los dos estados de los otros dos autómatas. ¿Ya? Esa es como la idea en abstracto, y para aterrizarlo, mejor voy a hacer un ejemplo. De hecho, hagamos un ejemplo que va a ser súper fácil. Y todos van a decir, pucha, obvio que funciona, y va a estar todo bien. ¿Ya? Entonces, yo tenía un ejemplo por acá que era como... Ya, entonces, imaginen este automata de aquí. Este automata, de hecho, le voy a poner nombres distintos a cada uno de los estados para tener... este automata de acá lo que hace es hacer esto. Uno y después... Entonces, si yo les pregunto, ¿qué strings acepta este automata? Vamos, alguien que me responda. Si tiene al Todos menos los un 1. que empieza por 1. ¿Que empieza con un 1? Que tenga un 1. Ah, no. Que tenga al menos un 1. Sí, sí, sí. Buena. ¿Sí? Al menos un 1. Eso es lo que acepta este automata. ¿Sí? Ya, voy a cambiar el ejemplo. ¿Ya? Voy a cambiar el ejemplo. Me la voy a jugar nomás. Ah, no, voy a... Espérense, déjenme pensar un minuto. Después voy a editar esto en YouTube. Ya, sí. Estoy improvisando. Ojalá que no me salga tan mal. Ya. ¿Qué string acepta el automata de allá? Cantidad impar de 0 o 1. Vamos, ¿alguien más? No, eso no. Pero, o sea, supongo que tenéis más o menos la idea, pero... Díganme lo que sea, por favor. La suma par. ¿De tamaño par? ¿La suma de tamaño par? Ese de allá no. String de tamaño par. La Bueno, cantidad de tamaño par. La cantidad de símbolos es par. String de tamaño par. El string tiene largo par. Eso es todo lo que acepta ese. Eso, sí. Todos lo ven. ¿Sí? Todos los strings que tengan una cantidad par de símbolos van a ser aceptados por ese automata. ¿Por qué? Porque me da lo mismo el símbolo que venga, me voy a ir para allá. Me da lo mismo el símbolo que venga, voy a devolver. ¿Sí? Entonces, voy a aceptar solo cuando estoy en este estado de aquí.
Entonces, acá tengo una cantidad par de símbolos, ya tengo una cantidad impar, acá tengo una cantidad par, ya tengo una cantidad impar, y así. ¿Todos de acuerdo? Háganme aquí, con el react. Ya, perfecto. Todo. Siento un ruido, no sé si soy yo o alguno de ustedes. Por favor, mutéense si no están Sí, soy yo, disculpe. Ya, mutéense. Entonces, si yo les pregunto ahora, ¿cuáles son? Si, este es el lenguaje, este es el L1, ¿sí? Que está aceptado por este autómata, y este es el L2, que está aceptado por este autómata. Solamente para efectos del ejemplo tienen la misma cantidad de estados, pero no tienen por qué tener la misma cantidad de estados. Eso lo preguntó Javier ayer. Pueden tener cualquier cantidad de estados, me da exactamente lo mismo. Los dos autómatas son determinísticos, y lo que a mí me gustaría es hacer un autómata que acepte la intersección de los dos lenguajes. Y noten que es bien interesante, porque este autómata de aquí acepta todos los strings que tienen al menos un 1. Ese de allá acepta todos los strings que tienen un largo par. Entonces, si yo hago la intersección de los dos lenguajes, voy a aceptar el conjunto de todos los strings de largo par que tienen al menos un 1. ¿Sí? ¿Cacharon? Entonces, lo que es importante... Y síganme aquí, síganme un rato acá. Imagínense que yo, no tenemos pruebas en este curso, ¿sí? Pero si ustedes fueran a un control, ¿ya? Y en el control yo les digo, construyen el autómata que acepta todos los strings que tienen al menos un 1 y además tiene largo par. Si ustedes se podrían poner a pensar y decir, chuta, ¿cómo lo voy a hacer? Y capaz que empiezan a... Pero si ustedes dividen ese problema en dos, y ustedes dicen, hacer el autómata de los strings que tienen al menos un 1 es trivial. Hacer el autómata de los strings que tienen largo par es trivial, es el de allá. Entonces, la intersección de los dos lenguajes es el autómata que me están pidiendo. Este método de acá me sirve para construir ese autómata sin pensar. Dividí mi problema en problemas más chicos y después simplemente hago el método para construir la intersección. De hecho, ustedes podrían terminar diciendo, ahora lo único que tengo que hacer es intersectar estos dos, construir la intersección de estos dos autómatas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es una construcción que es lo que yo les dije se llama sincronización, y vamos a generar un nuevo autómata que en la literatura se denota por el producto de los dos autómatas. ¿Ya? Y el producto es bien simple porque lo único que voy a hacer es poner un estado que es un poco más grande, que tiene una componente con respecto al primero y una componente con respecto al segundo. ¿Sí? Entonces voy a tener un estado que va a decir PR, voy a tener otro estado que va a decir PS, voy a tener otro estado que va a decir QR, y voy a tener otro estado que va a decir QS. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a simular este autómata? El autómata va a simular una ejecución en donde se están ejecutando los dos autómatas sincronizados. Entonces, si yo miro, estos son los estados iniciales, perdón, los estados inicialmente en mi construcción. ¿Cuál va a ser el estado inicial? El estado en el que representa a la posición inicial de los dos autómatas simultáneamente. En ese caso va a ser. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es ir simplemente haciendo la construcción que es sumamente simple, mucho más simple que la del no determinista y todo eso. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer es decir, ok, si el autómata, noten que esta es la parte de 1 y esta es la parte del autómata 2. Entonces lo que yo voy a decir es como, ok, si estoy en el autómata 1 y veo un 0, me voy a quedar en P. Si estoy en el autómata A2 y veo un 0, voy a pasar a S. Entonces si estoy en este estado de mi autómata sincronizado y veo un 0, voy a pasar a S de allá. Todos me siguieron en esa construcción, me pueden hacer así, si no me preguntan. ¿Ya? Se voy a seguir. Si estoy en el autómata A1 y veo un 1, voy a pasar a Q, y en el autómata A2, si veo una R, perdón, si estoy en R y veo un 1, voy a pasar a S. Entonces, en el autómata sincronizado, si veo un 1, voy a pasar a QS. 1. Y seguimos acá. Si estoy en el estado P en el autómata 1 y veo un 0, voy a quedarme en P. Si estoy en el estado S y veo un 0, me voy a pasar a R. Entonces con un 0 voy a pasar al lado de acá. Si cometo algún error, por favor vayan ayudando, porque es fácil confundirse y no es el mismo ejemplo que tenía antes. ¿Ya? Entonces, ya. Si veo un 1 aquí, entonces si veo un 1 en P voy a ir a Q,
Si veo un 1 en ese, voy a ir a R. Entonces, si veo un 1, voy a ir para abajo. No me equivoqué, P con 1. Profe, Profe, con R. era QR. Perdón, claro que sí, muchas gracias, claro que me equivoqué. Ese voy a R. ¿Sí? P, Q, S. Perfecto. Bien. Ya. Y luego lo que tengo que hacer es decir, ¿qué pasa si estoy en este? Q con un 0 me voy a quedar en Q, y con 1 me voy a quedar en Q, entonces lo único que importa es el R. Si estoy en R y veo un 0, me voy a pasar a S, entonces para allá me voy a pasar con 0,1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Q me quedo siempre en A y de R paso a S, y para acá voy a pasar con 0,1 también. ¿Sí se alcanza a ver? Creo que sí puede hacerlo así. ¿Ya? Entonces, lo único que está haciendo este autómata hasta ahora es simplemente sincronizar a los dos autómatas de arriba. Nada más, nada más. Entonces, lo que tengo que ver ahora es cuándo acepto. ¿Y cuándo voy a aceptar? Noten que aquí, por ejemplo, el 1000, perdón, el 1000 lo voy a aceptar porque llega acá. Y aquí el 1000 también lo voy a aceptar. Entonces, la idea es que voy a aceptar un string solo si es que estoy en el estado simultáneamente en un estado final. ¿Y cuáles son los estados finales simultáneos? Este de acá. ¿Ya? Entonces, noten por qué esta cuestión va a funcionar y por qué va a ser tan fácil darse cuenta que va a funcionar. Ya, primero, dudas en la construcción. Bacán, no hay duda en la construcción. Entonces, ahora quiero mostrarles por qué esta cuestión estamos seguros que va a funcionar. Va a funcionar en qué sentido? De que este autómata de acá va a aceptar exactamente a los strings que aceptan este y este al mismo tiempo. ¿Alguien me podría justificar por qué es tan evidente que va a funcionar? ¿O nadie? O dígame algo, a ver. ¿Cómo? Es que yo creo que al ponerla como restricción de que el estado final es sí o sí el estado como final del uno y del otro, como que siempre va a aceptar la string intersección, pues. Esa era como la clave. Ya, voy a dar yo la justificación. Mire, la justificación es bien simple, la siguiente. Olvidémonos del estado final por ahora. ¿Ya? Olvidémonos del estado final. Y miren este autómata, esta otra operación que uno puede hacer con los autómatas, pero es un poquito más fácil. Si mi estado tiene dos componentes, yo puedo como proyectar mi autómata sobre una de las componentes. ¿Qué significa eso? Que me voy a olvidar de la segunda. ¿Ya? Lo mismo en la segunda. ¿Ya? Entonces, miren la primera componente nomás. La primera, no miren la segunda. ¿Ya? Entonces, imagínense que a este autómata yo le paso el 001. ¿Qué es lo que va a hacer este autómata de aquí? Va a ser 0, 0, 1. ¿Ya? ¿Cachen lo que hace? Miren esta componente nomás. 0, 0, 1. ¿Qué es lo que hace este autómata? Es 0, 0, 1. Si yo dibujo la secuencia de estados que sigue este autómata sigue el estado P, P, Q. Si yo dibujo la secuencia de estados que siguió este autómata solamente mirando la primera componente, siguió P, P, Q. Y es obvio que siguió esa secuencia porque yo lo construí pensando en que la primera componente, si yo la miro sola, se va a ver igual que este autómata. ¿Se cachó? Todos, así, háganme así. Sí. Ya. Y va a pasar lo mismo va a pasar lo mismo con la segunda componente, exactamente lo mismo. Yo construí este autómata de manera tal que si yo después miro solamente la segunda componente, cuando estoy procesando el string, la secuencia de estados por la que paso es la misma por la que pasa desde allá. No estoy haciendo nada distinto. Entonces, lo único que me estoy aprovechando es que el estado ahora lleva simultáneamente la secuencia de estados por la que pasaron los dos autómatas. Entonces, cuando este procesa el 001 pasa por PPQ, cuando este procesa el 001 hace 001, entonces hace
SRS. Y si yo miro aquí el 001 va a ser lo mismo aquí. 0, 0, 1. R, chuta, partido al revés, ¿no? 0, 0, 1. Aquí me faltó, disculpe, me faltó un estado. Sí. Entonces, aquí el 0 parto en R, y después digo 0, S, 0, S, 1. ¿Sí? Entonces, parto en R, digo 0 a la S, 0 a la R, 1 a la S. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este estado, este autómata, cuando procesa ese string 001, va a estar en estos estados, PR, PS, PR, QS. Entonces, después de que yo tengo sincronizado el autómata, lo único string que realmente me interesan son los que llegan simultáneamente a un estado final, y por eso considero este como estado final. ¿Sí? No considero este de acá como estado final. ¿Por qué no? Porque si bien tiene el estado final del autómata 1, no tiene el estado final del autómata 1. ¿Sí? Entonces, cuando tengo este autómata sincronizado, lo que va a pasar realmente es que los strings que me van a llevar a un estado final van a seguir mirando cada una de las componentes exactamente la misma secuencia que siguió cada uno de los autómatas por separado, pero en un solo autómata. Eso es lo que espero que me hayan entendido. Entonces, noten que ¿qué es lo que va a pasar acá? Posiblemente este autómata yo lo miro y no queda muy claro lo que está haciendo. Ese estaba muy claro lo que está haciendo. Ese de allá está muy claro lo que está haciendo. Este de acá ya no está tan claro, pero la gracia es que la teoría me dice que es muy simple, no tengo para qué mirarlo ni pensar. Lo que está haciendo es simplemente la intersección de los dos. Posiblemente hubiera sido más fácil si es que lo hubiese dibujado en la otra dirección. Al próximo año, cuando haga este curso, lo voy a dibujar al revés, porque así se vería como 0, 0, después 1 abajo, y después 0, 1 para mantener la... ¿Lo ven, cierto? Que si lo hubiera dado vuelta hubiera quedado mejor. Pero Sí, hubiese quedado mejor. sí, Yes. sí, pero ¿Profe? improvisé para este ejemplo, que yo creo que es bastante más... Uno también puede representar la unión a través de eso, ¿no? Siendo que los finales Ya, buena. ¿Cómo represento la unión? como encerrando los que poseen una Q o R, ¿no? Ya, Como... exactamente. ¿Cacharon lo que dice el compañero? Que podría usar esto mismo para la unión. ¿Por qué? Porque lo que podría hacer es cerrar, dejar este como final y ese como final. Entonces, en el fondo lo que dejaría como final son todos los pares que tienen al menos un estado final, al menos uno. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tengo los dos autómatas corriendo en paralelo, pero acepto si es que alguno de los dos llegó a un estado final. También me sirve para la unión. ¿Por qué no construí la unión así? Porque en el otro caso no el teníamos ni que spoiler. modificar los autómatas. Ya, bacán. ¿Sí? Por el spoiler. Lo que dijo Adrián, era Adrián, ¿cierto? Sí. Vamos. ¿Cacharon lo que dijo Adrián? Dijo que en la otra construcción, cuando nosotros construimos la unión, no necesitábamos hacer un autómata nuevo. Yo tenía los dos autómatas y lo que hacía era ponerle un cable independiente a cada uno de los dos, que era una transición en vacío, sí, estoy de acuerdo. Pero no necesitábamos construir un autómata nuevo, no necesitábamos hacer cables, juntar cables. En este caso sí, tuve que mezclar los dos autómatas en un autómata distinto. ¿Veía alguna otra razón, Adrián? El spoiler. ¿Cuál es el spoiler? Este es más grande. Este es más grande. Porque el otro es 2 por, o sea, la suma de los estados y esta es la multiplicación de los estados. Ya. Esa realmente es la razón más importante. Que este autómata de aquí, primero, es chico en el sentido de que la cantidad de estados que tiene es la multiplicación de la cantidad de estados de los dos. En este caso tiene 2 y 2, este tiene 4. ¿Sí? Pero si tuviera tenido 2 y ese 3, este tendría tamaño 6. Entonces, el tamaño de este autómata, la cantidad de estados de este autómata, va a ser proporcional a esto. El tamaño de Q multiplicado por el tamaño de Q2. Sin embargo, en la construcción para la unión, la cantidad de estados era la cantidad de estados del primero más la cantidad de estados del segundo. Más 1 si se pone quisquilloso, pero ese 1 realmente, cuando los autómatas son muy grandes, ese 1 no me influye en nada. ¿Ya? Entonces, efectivamente, yo quiero hacer esta construcción cuando es imprescindible sincronizar los autómatas. Podría necesitarla para otra cosa, podría hacerla para otra cosa que no sea la intersección, porque la gracia de este autómata es la sincronización.
Lo demás ya tiene que ver con para lo que yo estoy usando. La gracia de esta construcción es que yo estoy corriendo los dos autómatas al mismo tiempo, sincronizadamente. No en paralelo ni en serie, sino sincronizadamente. ¿Ya? Entonces, recuérdenlo, porfa. Yo sé que hay hartas cosas que ustedes van a olvidar para el futuro, y como no le hago controles, tampoco posiblemente no van a estar encima, pero hay pequeños conceptos que son importantes que a ustedes les queden así como metidos por ahí por si alguna vez se enfrentan a un problema como este, ¿sí? Está el concepto de determinización, que es la construcción de subconjunto, y este es el concepto de sincronización. Son dos conceptos súper importantes cuando yo estoy hablando de máquinas en general. Entonces, para los más matemáticos que pueden estar como un poco estresados porque no hago símbolos para esto, hagámoslo rápidamente para que vean que es muy fácil, ¿ya? Entonces, la construcción va más o menos así. Yo tengo un autómata A1 que va a tener sus cosas, voy a ponerle Q1, sigma, delta 1, le voy a poner Q1 en el estado inicial, ¿ya? Q1 y F1. Y después tengo el A2, que va a ser Q2, sigma. Los dos estoy suponiendo que siempre tienen el mismo alfabeto, si no tengo que hacer otra cosa, ¿ya? Delta 2, Q2 como estado inicial y F2. Entonces, el autómata producto, que es A1 producto con A2, va a ser un autómata que simplemente va a tener como estados el producto cartesiano de los estados, como alfabeto, el mismo alfabeto, como delta, la voy a definir al tiro, como estado inicial, el producto de los dos estados iniciales, y como conjunto de estados finales, el producto de los estados finales. ¿Sí? Y delta, ya no me queda mucho espacio, pero lo voy a intentar igual, ¿ya? Entonces, delta, me acabo ya. Debería subir esta, pero... Entonces, y delta va a tomar un estado acá, voy a ponerle P, que es R y S. Entonces, delta va a tomar R, S, y cuando le paso un símbolo A, ¿dónde va a ir? ¿Matemáticos? Ya vos. Parece que no hay matemáticos. Delta 1R. Delta 1, Delta 2S. O sea, R, delta 1R, delta 2S. R, ¿qué? coma A. Ya, R, A, Y coma, delta 2 S, coma A. S, coma A. ¿Sí? Ojo que yo entiendo que Así el muchos, coma. yo entiendo que muchos se pueden asustar como escribiendo matemáticas, pero lo he dicho varias veces durante este curso y lo voy a insistir de nuevo. Si yo les pidiera hacer una función en código en Python, no estarían tan asustados y escribirían esto. Escribirían exactamente lo mismo en Python. Exactamente lo mismo. Ya, ¿qué es lo que tiene que hacer este autómata para recibir este par? Recibe un símbolo. Ah, ya, llamo a la función de allá, llamo a la función de acá y devuelvo el par. La matemática no es nada más que programar, es lo mismo, exactamente lo mismo, pero con símbolos. Y la gente la necesitaba antes porque no tenía código. Y porque es más fácil en la pizarra, porque me abstraigo de todos los puntos y coma y todas las tonteras que son un super penca en el computador. Pero no se asusten, ¿ya? Escribir matemáticas no es una cuestión, no es tan difícil. Ahí me falta demostrar todavía, sí, me faltaría demostrar esto. Y ahí de nuevo invito a los matemáticos a que lo hagan, o a los que tengan más espíritu matemático que lo hagan. Cuando yo tomé este curso y era alumno, me encantaba hacer todas las demostraciones. Entonces yo las hacía con detalle e invito a los que quieran hacerlas, que lo hagan. ¿Sí? Entonces, todavía tendría que demostrar que si yo estoy ¿cómo se ve? Imagínense que yo quiero procesar W. ¿Sí? ¿Cómo se ve la configuración inicial para el autómata producto? Se va a ver así. Voy a tener el estado inicial, que se va a ver así, Q1 como Q2, W. Esa es la descripción instantánea inicial. Y lo que debería demostrar es que en el autómata producto voy a poder llegar a algo como esto. Voy a ponerle F, ¿ya? F1, F2, Epsilon.
Eso es lo que tendría que demostrar dónde F1 y F2 pertenecen al conjunto de estados finales. O sea, ¿cómo lo tendría que demostrar? Es como, yo quiero demostrar que un W me lleva a un par de estados finales, si solo si ese W me lleva a un estado final con el primer autómata y a un estado final con el segundo autómata. Y si la construcción la entendieron y la hicieron bien, esta demostración es trivial, porque lo que va a pasar es que cada uno de los pasos va a ser una computación en cada uno de los autómatas por separado. Si este me lleva a esos dos, quiere decir que el primero me lleva exactamente a ese y el segundo me lleva exactamente a ese y va a funcionar. ¿Sí? No es nada muy complicado, es bastante simple. Pero como es difícil hacer este tipo de demostraciones por la pizarra y eso, los invito a hacerla a ustedes y realmente no van a aprender mucho más que sufrir con la inducción si es que no están acostumbrados a hacer inducciones. Tampoco aprenden mucho más. ¿Ya? Pero está ahí, ustedes pueden hacerlo y pueden hacerlo con detalle. Yo confío en que ustedes pueden hacerlo si quieren hacerlo. Entonces, preguntas de esto en general. Vamos, ustedes pueden. Profe, Sí. en la clase pasada estamos viendo que obviamente lo podíamos hacer por Morgan. Morgan, o sea, construir la FD por Morgan sería menos costoso en términos de espacio, me parece, ¿o no? No, para nada. Ya, mira, Pero, por ejemplo, porque creo que lo dije en la clase pasada, pero es algo que es bien importante, ¿ya? Piénsalo así. ¿Qué me está hablando? Mitchell. Mitchell, ya. Me va a aprender tu nombre también. Ya. Mitchell me está hablando. Entonces, hasta ahora hemos visto varias construcciones de autómatas, ¿cierto? O tomábamos dos autómatas, los poníamos en paralelo, tomábamos un autómata, los sincronizábamos, los poníamos en serie. De todas las operaciones que vimos, ¿cuál era la que nunca queríamos hacer? Si alguien quiere llevarla a Mitchell, es el momento. O sea, bueno, nunca queremos hacer crecer mucho una FD porque no tiene Ya, sentido. ¿cuál es la operación que hacía crecer autómata? Usualmente era pasar una FND a una FD, ¿no? Ya, cuando pasábamos una FND a una FD, el autómata explota. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí. sí. Eso es importante. Entonces, realmente lo que nosotros nunca queremos es tratar de determinizar. Si en algún paso de nuestra construcción implica que tenemos que determinizar algo, estamos fritos. ¿Ya? Entonces, parece que tú no eres originalmente chileno, Mitchell, pero frito significa que no querí, no, estoy muerto, ¿sí? No quieres hacerlo nunca. ¿Ya? Entonces, tú me dices, usemos De Morgan. Entonces, De Morgan lo que hace es como tomar el lenguaje 1, complementarlo, unirlo con el lenguaje 2, complementarlo y después sacar un complemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí va bien conmigo, Mitchell? Sí. Ya, entonces, si el autómata es determinista, este de acá, complementarlo es trivial. Este de acá, complementarlo es trivial. Unirlo es trivial. Hasta ahí estamos bien, Mitchell, ¿cierto? Sí. Ya. El problema va a ser que cuando tú unes la construcción estándar de la unión, la estándar, lo que va a pasar es que esa unión vamos a necesitar un autómata no determinístico para hacer la unión. Sí. ¿Estamos de acuerdo, Mitchell? Ya. Sí, sí. Cuando yo tengo un autómata no determinístico y lo quiero complementar, no funciona el cambiar estados finales por no finales. Ah, ya. ¿Sí? Ok. ¿Por qué no Ese es el funciona? paso. ¿Por qué no funciona? Porque el autómata no determinístico va a adivinar un camino hacia un estado final si es que hay. Entonces, si yo tengo un autómata no determinístico y cambio los estados finales por no finales, dejé la embarrada. Porque el autómata va a encontrar un camino y va a seguirlo hasta un estado final. ¿Sí? Entonces, Sí. cuando yo quiero complementar un autómata, que es como cambiar estados finales por no finales, es imprescindible que el autómata sea determinista. Mitchell, ¿me seguiste? Sí, sí. Perfecto. Entonces, pero alguien me podría decir, y ahí tú me podrías decir, Mitchell, y yo estaría más o menos de acuerdo contigo. Tú me podrías decir, ya, pero ¿para qué usó la construcción de la unión en donde construimos un autómata no determinista? ¿Por qué no usó la construcción de la unión en donde sincronizamos los dos autómatas, que es más o menos lo que estábamos conversando recién? Porque en ese caso te quiero un determinista también, y lo podríais complementar. No sé, si no se entendió, no importa, pero a lo que voy es lo siguiente. Y traten de seguirme aquí, no voy a ahondar en esto, pero la construcción que acabamos de hacer, la de producto, en ninguna parte tuvimos que usar
que el autómata era determinista. Nosotros Sí. podríamos haber hecho el producto de autómatas no deterministas y todo hubiera funcionado igual. Que es cierto. Los voy a dejar a ustedes que se convenzan y que ustedes hagan la construcción. ¿Ya? Pero hay solo el autómata producto que quedaría, tampoco sería determinista. no sería determinista, pero no va a haber un problema. Es como voy a decir, yo estoy en el estado Q, con una A puedo ir al P, R y S, y en el otro estoy en el estado, no sé, Q2, con una A puedo ir a tal. Cuando hago el producto, voy al producto de los estados a los que podría ir el otro autómata. Quedaría súper feo, pero... Ah, ya. No, ni siquiera quedaría feo. Quedaría del mismo tamaño. Porque lo único que necesito es tener estados que digan en cuáles son los estados que están los dos autómatas. Entonces, cuando yo tengo autómatas no deterministas y hago el producto, lo único que tengo que asegurarme es que si el autómata no determinista tenía una opción de ir por ese camino, en el autómata producto también tiene que tener una opción para ir por ese camino. Repito, háganlo ustedes y convénzanse, porque si no me va a demorar una hora entera en convencerlos, pero yo sé que estoy usando un argumento de autoridad, créanme, ¿ya? Pero funciona igual. Y esa es la gracia de la sincronización, que yo puedo sincronizar autómatas deterministas y puedo sincronizar autómatas no deterministas. Suena un poco extraño, porque es como diablos va a sincronizar autómatas no deterministas y están haciendo lo que quieren. Lo único que tengo que hacer es sincronizarlo con otro no determinista. ¿Ya? Entonces, lo que es importante es, si yo tengo dos autómatas no deterministas, yo puedo generar el producto de los dos autómatas, el tamaño va a seguir siendo el producto del tamaño de los estados, no va a ser más grande que eso, y el autómata va a aceptar exactamente la intersección de los lenguajes. ¿Ya? Háganme así, si me creen, o aléguenme si es que no me creen. Ya, hagan, perfecto. Entonces, al menos Mitchell y Kevin me creen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo tuviera autómatas no deterministas acá, voy a crecer una vez aquí, voy a crecer una vez acá, voy a crecer acá, después voy a crecer allá, y queda un autómata que es estúpidamente grande, y eso fue lo que conversamos al final de la clase pasada. La gracia es que la sincronización de autómatas me permite mantenerme dentro de un tamaño razonable, a pesar de que los autómatas sean no deterministas. Bien, perfecto. Entonces, terminamos con la intersección, y voy a hacer una sola cosa más de propiedades de clausura. En general, en un semestre estándar, les muestro un montón de otras propiedades de clausura, pero se las voy a dar de tarea. ¿Sí? De hecho, les voy a hacer esta tarea, miren, escúchenme. Imagínense si yo tengo un lenguaje regular y hago su reverso. ¿Qué significa el reverso? Que tomo todos los strings y lo que hago es darlos vuelta a todos. ¿Qué creen del lenguaje que resulta? ¿Es regular? Es regular también. ¿Podrían demostrarlo? Supongo. Así como ahora, Hay que no. verlo. Yo creo que así como ahora, en este minuto, no. Pero una idea nomás, ¿quién está hablando? Dando vuelta a los estados, según yo, ¿no? ¿Cómo dar vuelta a los estados? Como tengo O sea, tengo cambiar el círculo sentido de de los los- estados. Cambiar el No. sentido de los estados. Partiendo al revés. Pero los estados no tienen sentido. No, pero la transición es por las La transiciones. transición. Sí, transiciones tienen que ir en sentido contrario, de estado a Perfecto, estado. las transiciones, bacán. Ya. ¿Y qué más hago? Cambiar el los estados. ¿El final fue inicial? El estado inicial va a ser final. ¿Y cuál es el inicial ahora? Tiene que ser un autómata de inicio y Estado resultado que tiene final. transiciones en vacío hacia los estados finales. Eso. Y funcionó. ¿Cachai? Que ya ganaron intuición. Eso es todo lo que hay que hacer. Y después hay todo un proceso para asegurarse que eso va a funcionar bien. ¿Sí? Pero no hay más que hacer que eso. Como los estados finales ahora son iniciales, pongo un estado adicional con transiciones en vacío todo ello, para simular que empiezo de cualquiera de ellos, doy vuelta a todas las transiciones, y el estado inicial ahora es final. Se acabó. Acabo de construir un autómata para el reverso. Profe. ¿Sí? Profe, yo tengo una objeción. ¿Por qué hay que hacer desde todos los finales una transición? O sea, hacia todos los finales una transición en el vacío. Si según yo no es necesario, o sea, no todos los strings pueden terminar en los mismos lugares, no sé cómo decirlo. Ya, bueno, pero la pregunta es tú quieres un autómata para el reverso. ¿De dónde partes?
Ya parto de los finales, está bien. Pero podéis partir de los finales. Po. Tenéis que Porque es partir. más de uno. El autómata Sí, tiene está bien. dos estados iniciales. Está bien, pero es lo mismo que la P2 de la tarea, pues, profe. Es como... No es tan trivial, según yo, como poner un estado normal y hacer transición en el vacío. ¿O sí? Ya, Que es distinto porque la P2 de la tarea tú tenés que asumir. Ah, es que no quiero. Ya, pero no, es distinto. Es distinto. No nos metamos tanto, pero es que es buena la pregunta. ¿Quién es el que estaba con la objeción? ¿Nombre? Alfonso. Alfonso. Me gusta tu objeción porque es como, ya bacán, sí, como que me tinca, pero como que hay algo que como que no me cuadra completamente. Pero la pregunta es la siguiente, como, ¿cuándo un string es aceptado por un autómata? Cuando me lleva a algún estado final. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alfonso? Ya, perfecto. Yo no sé cuál, pero me basta con que me lleve a alguno. Claro. ¿Sí? Ya, entonces, Sí. cuando yo pongo un estado nuevo y una transición en vacío a los estados finales y hago el autómata al revés, lo que yo estoy diciendo es como, no me importa realmente a cuál estado final llegó, lo que me importa es si llegó a alguno de ellos, yo debería aceptar el reverso. ¿Me caché que lo que yo estoy haciendo con ese estado adicional más la transición en vacío es que le estoy permitiendo al autómata que elija, no determinísticamente, a cuál fue el estado al que habría llegado el autómata sin reverso? Sí, sí. Pero ¿qué pasa con los que no son aceptados? O sea, con Pero los los que no son aceptados, nunca. ¿Qué es lo que pasa con los que no son aceptados? El autómata no reverso me va a llevar hasta uno de esos estados. Yo no puedo ir desde ahí de vuelta en mi estado nuevo, porque no puedo partir de ese estado. ¿Se cachó más o menos, Alfonso, no? No lo entendí, perdón. Ya, no importa, porque Pero, la gracia, sí. Alfonso, la gracia es que yo estoy seguro que te voy a convencer con otra demostración. Ok. Toma una expresión regular. ¿Ya? Toma una expresión regular y da la Ya. vuelta. ¿Qué significa dar la vuelta? Como todo lo que está allá lo vaya a poner al principio y recursivamente todas las cosas las vaya a girar de orden. ¿Se cachó? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar con los strings que acepta esta nueva expresión regular? Mira, como, imagínate que tengo esta. 0 más 1 estrella, 0. ¿Ya? Sí. ¿Alfonso? Sí. La voy a dar vuelta. ¿Qué significa? Que todos los símbolos que están allá los voy a poner al principio. Recursivamente, voy a dar vuelta a esta. El más lo voy a dar vuelta como recursivamente hacia adentro, no se da vuelta nada. ¿Sí? Esta expresión genera exactamente el reverso de esa expresión de ahí. Sí. ¿Y caché que lo podía hacer en general? ¿No hay nada extraño? De hecho, Sí. voy a hacerlo así. Ah, ya. Sí. Ya, ¿esta demostración te convenció? ¿Alfonso? O sea, me convenció de que los reversos son regulares. Perfecto. Ah, ya. Eso No, está bien. es lo que quería convencerte. No, sí, está bien, si mi objeción tiene que ver con la construcción. Ya, pero Con la construcción del autómata. por eso te digo que la gracia de esto es que hay tantas formas de construir objetos que cuando tú querés demostrar el teorema, tú podés construir un par de objetos y decir, ¿sabéis qué? Igual estoy convencido, voy a construir este objeto. De hecho, es mucho más razonable construir la expresión regular porque como aquí se ve exactamente que lo que hiciste fue dar vuelta a los strings, ¿no? Ya, está bien. Eso fue lo que hiciste. ¿Sí? En el autómata es un poquito más complicado. Yo, en general, cuando yo hago esa pregunta en las tareas, miro qué estudiantes dieron vuelta al autómata y qué estudiantes dieron vuelta a la expresión regular. Y es como bien interesante, que son como dos formas de pensar distintas. ¿Sí? A algunos esto lo convence, a algunos esto no le va a convencer nunca, prefieren el autómata, porque yo quiero ver cómo la cuestión se ejecuta. Esto simplemente dice el patrón y chao, di vuelta el patrón y se acabó. Claro. ¿Sí? Entonces, yo sabía que quería convencer con esto. La objeción de la construcción, dejémosla para otro día, porque si no vamos a estar peleando. Sí, no se preocupe. ¿Sí? Igual podemos hacer la demostración. Si no hace la demostración, funciona y ahí no hay nada más que pelear, porque la demostración funciona. Entonces, llegó una indicación de la universidad que tenemos que hacer clases más cortas. Yo por hoy día voy a hacer una clase un poquito más larga y voy a tratar de ordenarme para las próximas, ¿ya? Porque si no voy a quedarme demasiado en la mitad de la clase.
les voy a hablar de una sola. Noten que tenemos hartas cosas ya. Sabemos que los regulares son cerrados bajo complementación, concatenación, unión, intersección. Acabamos de discutir del reverso. Y hay una adicional que es bien importante y que le voy a llamar sustitución. Y lo voy a hacer más o menos simple la idea. La idea va a ser la siguiente. Es como yo tengo un alfabeto aquí y tengo otro alfabeto acá. Y lo que yo voy a hacer es una función que a cada símbolo de este alfabeto le asigna un string en el otro alfabeto. De hecho, le voy a poner el nombre, no quería ponerle este nombre porque suena muy rimbombante, pero la verdad es que si lo encuentran en la literatura van a encontrar así, es un homomorfismo. Homomorfismo. ¿Ya? O sea, la idea del homomorfismo es que yo voy a tener una función h que va a tomar un símbolo y me va a dar un string. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si este es como, no sé, 0, 1, y este de acá es A, B, C, entonces el homomorfismo lo que puede hacer es tomar, este es un homomorfismo particular, ¿ya? Voy a ponerle H. H de 0 igual a H de 1 igual B, C, B. ¿Cacharon? Entonces un homomorfismo es simplemente toma un símbolo y da un string. ¿Todos de acuerdo? ¿Preguntas de homomorfismo? No, yo creo que la noción es demasiado simple. ¿Sí? Entonces, en particular, un homomorfismo podría ser esto, ¿ah? Ojo, como un string podría darme esto. ¿Es como un traductor o no, profe? Es que no es un traductor, es un homomorfismo, pero le vamos a llamar sustituciones. Como cada símbolo lo voy a cambiar por un string. Y noten que podría ser un símbolo también, o sea, podría ser esto el homomorfismo. No puede ser más chacha el homomorfismo si lo hago así. ¿Sí? También podría ser este el homomorfismo. ¿Estamos de acuerdo? Podría ser lo que yo quiera. Es un símbolo, lo cambio por un string al otro lado. Entonces, voy a poner el que tenía recién, ya voy a ponerlo así. Entonces, una vez que yo tengo la noción de homomorfismo, yo puedo aplicarle un homomorfismo a un string. Por ejemplo, si yo tengo el string 010 y tengo este homomorfismo, eso me va a dar AA, ABC, AA. ¿Todos de acuerdo? ¿Así lo pueden hacer? ¿Están entendiendo? Si no, me preguntan ahora. Bacán. Con uno que me haga así me basta, ¿ya? Sí, o sea, pero profe, en ese caso la función cambió, ¿cierto? Porque ya no estamos tomando como dominio el conjunto de símbolos, sino un string. Bien, bien. Muchas gracias, Michel, porque eso es lo que haría una persona con la matemática en el corazón, ¿sí? El homomorfismo se define para símbolos, pero yo puedo extenderlo de manera trivial a un homomorfismo por símbolo, aplicárselo a un string. ¿Sí? Y la forma de extenderlo es que si yo tengo el homomorfismo siempre es para símbolo, ojo, tengan harto cuidado, el homomorfismo siempre toma un símbolo y me da un string. Entonces, una vez que yo tengo el homomorfismo para símbolo y string, lo que yo puedo hacer ahora es aplicar el homomorfismo al string, como aplicarle el homomorfismo a cada uno de los símbolos. Ahora, Entonces sería, no estoy abusando de la notación. Esto sería los matemáticos más, dicen, profe, espérate, solo para cuando yo hago esto, es lo que los matemáticos le llaman abusar de la notación. Porque mi definición está acá, y yo estoy abusando de ella, porque se la estoy aplicando a un objeto para el que no está definida, pero es natural. El abuso que estoy haciendo aquí es un abuso razonable. ¿Sí? Entonces, abusé de la notación. ¿Qué debería haber hecho? Debería haber definido un H, no estrella porque se van a confundir, un H' a partir del de arriba, bla, 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 pero eso es solamente leseo. ¿Ya? ¿no es más fácil como cambiar el sigma a sigma más? No, ¿cachas lo que está proponiendo Michel? Lo que está proponiendo Michel es decir, pero profesor, ¿para qué diablo hace esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Ya? ¿Por qué eso sería terrible? Porque ahora el dominio es infinito. ¿Sí? Y yo tendría que definir una función sobre un dominio infinito, y eso es algo que nosotros nunca queremos hacer en este curso. Siempre queremos que nuestras definiciones sean finitas, y que después nuestra definición sea aplicable infinitamente, pero que nuestra definición siempre sea finita.
Entonces, el homomorfismo se define para símbolos porque de esa manera yo tengo una tabla finita que me define el homomorfismo. Y ahora, una vez que tengo la tabla finita, la puedo aplicar a un objeto infinito, que sería un objeto arbitrariamente grande, que es un string, o un dominio infinito, que sería el dominio de todos los strings. ¿Se entendió, Mitchell? Sí, sí. Ya, perfecto, perfecto. O sea, la gracia del homomorfismo definido de esta forma es que es una tabla al final. Una tabla finita que la puedo meter en el computador. Pero que la puedo aplicar a objetos arbitrariamente grandes. ¿Ya? Entonces, abusé de la notación aquí y voy a abusar un poco más. Soy un abusador del homomorfismo. Puedo aplicar el homomorfismo a un lenguaje. ¿Qué significa eso? Va a ser el lenguaje que se obtiene de aplicar el homomorfismo a cada string del lenguaje. ¿Todos de acuerdo? Háganme así o pregúntenme ahora. Si no entendieron, pregúntenme nomás, si para eso estoy acá. No se estresen. El que está viendo en YouTube da lo mismo que se demore. Sí, lo importante es que ustedes aprendan y entiendan lo que están ahí. Ya, perfecto. Todo lo entendí. Entonces, ¿cuál creen que va a ser el teorema? Vamos, enúncienlo ustedes. Alfonso, ¿cuál es el teorema? Alfonso, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Vale. pero no me viene inmediatamente. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en esta parte del curso? O sea, podríamos decir que o sea, HDL sería otro lenguaje. Entonces, ¿Por supuesto? el lenguaje, si él es regular, entonces HDL es regular también. Perfecto. Ese es el teorema. El teorema Bueno, de Mitchell. ¿Cachaste, Alfonso? Sí, sí. Entonces, Mitchell usó metainformación de la clase, y si estamos hablando de clases regular, de propiedades de clausura en esta clase, todos los teoremas que hemos visto, como si este es regular y también es regular, es evidente, ¿sí? Si el teorema es, si él es regular, y H es un homomorfismo, HDL también es regular. Súper. ¿Me lo podríais demostrar, Mitchell, así la rápida? O sea, la rápida, no sé, pero es como definir una función como biyectiva de L a HDL. O sea, demostrar que HDL es biyectiva con L. No, de hecho no es biyectiva, para nada. Porque puedo hacer esto, ¿no? Alguien, vamos. ¿Cuál sería la demostración? Lo que quiero demostrar es esto. Si L es regular y H es un homomorfismo, entonces HDL también es regular. ¿Qué hago? Es que si le aplico H a cada W y es que como que lo estoy concatenando, yo sé que la concatenación es como regular. Pero es una muy mala demostración, disculpa, Kevin, ¿cierto? Sí. Es una muy mala demostración porque implica un proceso infinito. Es como voy a concatenar infinito de strings. No, muy mala. Pero buen intento, pero no. Otra. A ver, ¿podemos formar un autómata, cierto, del anterior? Ya, Donde espera. ¿Qué me está hablando? ¿Roberto? Ya, Roberto, perfecto. Roberto, no había ni hablado antes, parece. Entonces, tengo mi autómata para L. Sí. ¿Ya? ¿Y qué hago? Los estados del nuevo lenguaje van a ser el mismo, pero las transiciones van a ser H del símbolo que lee. ¿Cacharon lo que dijo Roberto? Es como, si mi autómata hace una transición con una A aquí, mi nuevo autómata tiene que hacer una transición con H de A. Ya. Pero ahora me alegan. Sí. Ahora aléguenme. Kevin, ¿por qué te enoja eso o no te enoja? O sea, en principio, ¿qué es eso? Todo un autómata, ¿no? Bacampo, ¿qué es eso? Roberto, ¿qué es eso? O sea, es que HDA se supone HDA. que es un símbolo también. O bueno, podría ser un Porque HDA sería como un conjunto de transiciones. Sí. Entonces, esta es la transición en el primero, ¿cierto? Voy a ponerle A. El otro va a tener, como dijo Roberto, que eso es lo más espectacular de esto, ¿sí? El otro va a tener los mismos estados. Y a mí lo que me gustaría, y esa es la gracia de lo que trató de hacer Roberto, es como, realmente, si yo pudiera hacer esto, se acabó mi problema. Claro. ¿Sí? Claro. Sí. Ya. Noten que esta es una muy buena forma de enfrentar demostraciones. Es como, si yo pudiera hacer eso, chao, no tengo nada más que hacer. Boto el micrófono y se acabó. Pero no puedo hacerlo. Y ahora, claro. Kevin, o Adrián, creo que es el que me iba a decir cómo lo hago. O sea, yo tengo una idea. La idea es que obviamente HDA es un string, ¿cierto?
Es un string. Pongámosle nombre. W. Entonces, lo que tendría que hacer es como meterle estados como si estuviese añadiendo puntos, de tal forma que vaya dividiendo, no sé, W0, W1, WD, hasta al final. Perfecto. Eso es todo. Claro. Yes. Ah, ¿Sí? Eso es todo. Entonces, noten que lo que quería hacer Roberto es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Grande, Roberto. Perfecto, Roberto. Y los demás, Un abrazo, en Roberto. conjunto lograron hacer una demostración que es bien simple y obvio que te va a funcionar. Sí, ya un matemático va a querer hacer una demostración por inducción, pero es evidente, si es exactamente lo que quiero, ¿no? Es como el otro autómata va pasando por una A, aquí voy a pasar con un camino. ¿Cuál es el único problema real que pasó aquí? Aumentamos mucho el tamaño del Mucho, autómata. sí. Ya, pero eso no es realmente un problema. ¿Qué pasa si el H de A y el H de B parten con el mismo símbolo? Estoy creando o sea, como estados que ya existen. O sea, como que estoy como repitiendo código. No es tanto ese el problema mayor, imagínense esto, imagínense, por un momento, imagínense que H de A es igual a 0, 0 y H de B es igual a 0, 1. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago esta construcción, lo que va a pasar va a ser esto. Voy a tener Q, y de Q con A voy a tener que hacer 0, 1. Ah, ya vi. Y desde con B voy a tener que hacer 0, perdón, este es 0, 0. 0, 0. Y yo voy a tener que hacer 0, 1 para llegar a R. ¿Qué pasó con O sea, esto? como no determinista, sí. El no determinista. A ¿Cacharon? ver, ¿por qué es un problema? Ya, porque no es que sea un problema, pero es algo que hay que observar. Que en este caso, yo puedo partir con un autómata que es determinista y terminar con un autómata que es no determinista. Sí, sí. ¿Sí? Ya, no es realmente un problema. O sea, a mí me encantan los autómatas no deterministas. Entonces, como cada vez que pasa esto, digo, oh, bacán. ¿Cachai? Pero en la realidad igual es un problema. ¿Sí? O sea, hay Ya. que tener en cuenta que si uno hace como esta construcción, uno puede esperarse un no determinista. Es Sí, como eso. exactamente. ¿Sí? Y de hecho, puede ser no determinista con transiciones en vacío, porque si yo pongo acá un épsilon, entonces lo que va a pasar es que voy a tener esta transición, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Entonces no me puedo esperar cualquier cosa. Te podía esperar cualquier cosa. Entonces ese es el problema con los homomorfismos. Pero la gracia es que lo que acabamos de demostrar es que si un lenguaje es regular y yo le aplico un homomorfismo, da lo mismo el homomorfismo que sea, lo que resulta es un lenguaje regular. ¿Todos? Ya. Entonces, lo que quiero es cerrar esta clase. Siempre pienso que voy a hacer más de lo que alcanzo a hacer, pero finalmente lo que me interesa es que les quede más o menos claro lo que estoy haciendo, si no, ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? Entonces, me demoro más, pero al menos yo siento que estaba aprendiendo algo. Si ustedes se acuerdan de este lenguaje, el lenguaje que era un lenguaje horrible, porque no podíamos demostrar, era como I, B a la J, C a la K, donde que lo que decía era como si I es distinto de 0, entonces J igual a K. ¿Ya? Ese era nuestro lenguaje. ¿Cuál era el problema con este lenguaje? Kevin, ¿te acordáis? De que cumplía el lema bombeo, ¿no? Cumplía el lema bombeo, pero nosotros sentimos que no es regular. Ah, claro, sí, bueno. O sea, no sabíamos que era regular o no, pero el tema es que como lo queríamos demostrar, no cumplía el lema bombeo y Ya, todo. pero ¿por qué? Tú mismo dime, ¿por qué tú sentís que no es regular? ¿Cómo se ven los strings en ese lenguaje? Es O que cualquiera que sienta... Empieza tú, Kevin, si no alguien te ayuda. yo siento que no es regular porque
es la restricción de de la derecha, como, Esa, ¿no? Esa. sí, Es como como, que me dice, o sea, denle usted. Oye, eso es lo que deberían sentir todos, ¿sí? Todos deberían sentir como que, y a pesar de que haya como un if aquí, igual en algún punto voy a tener que chequear que J igual acá. Entonces, no tengo por dónde hacer que hacer un autómata que haga eso, pues, los autómatas no pueden chequear que los números son iguales. ¿Sí? Entonces, lo que quiero mostrarles es que con todas las herramientas que tenemos ahora, va a ser muy fácil demostrar que este lenguaje no es regular. ¿Ya? Y quédense conmigo 5 minutos más. 5 minutos más. Entonces, partamos de ese. Miren lo que voy a hacer. Síganme acá. Si algún paso no entienden, me detienen inmediatamente. Entonces, voy a generar este primer lenguaje L1. ¿Qué voy a hacer esto? Voy a decir L1 va a ser L intersectado con el lenguaje de la expresión regular A, B estrella, C estrella. ¿Ya? Noten, ¿qué es lo que hice aquí? ¿Qué es lo que hice aquí? Dije, voy a tomar este L de acá, y lo que voy a hacer es hacer una intersección con un lenguaje que es regular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo se ven los strings de este lenguaje ahora? Una A y después una cierta cantidad de Bs y después una cierta cantidad de Cs. Ya, cierta cantidad de veces, pero ¿cuántas veces? Deberían ser iguales, JK. O sea, deberían ser la misma cantidad. ¿Por qué tiene que ser la misma O cantidad? sea, JJ. Porque hay que cumplirse ambas condiciones, o sea, ambas restricciones de ambos lenguajes, porque es una intersección. ¿Cacharon todo lo que dijo Mitchell? Es como, yo necesito todos los strings que cumplen esta condición y que cumplen la condición de acá. Entonces, acá los strings pueden tener A o pueden no tener A, pero si tienen A, tienen la misma cantidad de B y C. Aquí todos los strings tienen A y tienen cualquier cantidad de B y C. Cuando yo lo intersecto, me quedan solo los strings que tienen una A, porque tienen que tener una A, tienen alguna cantidad de B y C, pero como están aquí adentro, tienen la misma cantidad de B y C. Háganme así. Eso habría que demostrar que no es regular y Ya, ganamos. entonces, ahora veamos lo siguiente. Escúchenme así. Voy a hacer la demostración. Imagínense que este lenguaje fuera regular. ¿Ya? Kevin, ¿me seguí? Voy a usarte a ti, Kevin. Imagínate que este lenguaje es regular. Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Sí. Ese lenguaje es regular. Como ese es regular, ¿qué sería? Regular. Sería regular. Y que es cuando uno dice no lo es, ¡pum! Ganamos. Ya, pero no sabemos si lo es o no lo es. ¿Qué podemos hacer ahora para evitarnos cualquier problema? Podemos hacer esto. Toma el homomorfismo que a la A le asigna epsilon, a la B le asigna 0 y a la C le asigna 1. Entonces, lo que voy a hacer ahora es definir L2 igual a H de L1. Kevin, ¿cómo se ven los strings ahí? Cantidad J de 0 y cantidad J de 1. Es como 0 a la I, 1 a la I. Con I mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Este lenguaje es regular? No, no lo era. No. No, no Sabemos lo que era. no. De hecho, No lo era. fue el primer lenguaje que, bueno, no el primero, pero igual a todos los lenguajes no regulares que Sí. son triviales de demostrar. ¿Sí? Lema de bombeo no es regular. Entonces, noten, yo sé que este lenguaje no es regular. Si este fuera regular, este sería regular porque es la intersección con un lenguaje regular. Si este fuera regular, este sería regular porque el homomorfismo de un lenguaje regular. Este no es regular, por lo tanto este no puede ser regular, por lo tanto este no puede ser regular, este no es regular. GG. ¿Se acabó? Qué entrete. Ya, bacán. Entonces, lo que hice fue usar propiedades de clausura más el lema de bombeo. Noten que al final igual tengo que llegar al lema de bombeo. Es como dejársela fácil al lema volver. Claro. Exactamente eso es lo que quiero. Lo que quiero es dejársela fácil al lema de bombeo. Pero hay que tener cuidado, porque si la dejo muy fácil, puede ser que termine con algo que sí es regular. O sea, si aquí hubiera puesto, en vez de haber puesto el A como epsilon, hubiera puesto el C como epsilon, me hubiera quedado A, B estrella, o sea, 0, 1 estrella, que es regular. Entonces, tengo que hacérsela fácil, llegar a un punto donde
noten que lo que hice fue simplificar el lenguaje, ¿cacharon? Este lenguaje es súper complicado. Primero lo simplifiqué. ¿Cómo lo simplifiqué? Filtrándolo. Esto lo que hice fue hacer un filtro, es como, quédate con todos los strings de este lenguaje que cumplen este patrón. Lo filtré. Y luego lo simplifiqué aún más, porque dije, elimina algunas cosas. Con el homomorfismo fui capaz de eliminar algunas cosas. Lo simplifiqué, pero este todavía es complicado, porque no es regular. Entonces, el de arriba no puede ser regular, porque tú no puedes hacer un lenguaje no regular. O sea, si tú tomas un lenguaje y lo vas simplificando y obtienes uno no regular, el principio no puede, el inicial no puede ser regular. Esa es como la idea general, ¿sí? Pero lo importante es que yo puedo ir haciendo esta contradicción a partir de usar propiedades de clausura. Profe, eso sí me queda una duda. Dale. Que se mencionó que no podíamos dejársela tan fácil al lema bombeo, ¿cierto? Pero si es que yo hago eso, entonces hay un problema, porque se supone que cuando uno hace un razonamiento por contradicción, la idea es que se supone que siempre vamos a encontrar la contradicción, ¿cierto? O sea, si sabemos a priori. Pero si encontramos un lenguaje regular, haciendo un homeomorfismo, entonces tengo un problema, porque se supone que no debería encontrar un homeomorfismo por un lenguaje regular. O sea, ¿sí me entiende lo que estoy preguntando? Sí, entiendo, pero es que por eso demostrar no es algo mecánico, pues es como un arte. ¿Sí? O sea, tú tenés que ser un artesano de la matemática para hacer demostraciones. Por lo que tenés que hacer es como decir, ya, voy a probar esto otro, y tenés que ir ajustando, porque si te pasaste no te va a funcionar la demostración. Entonces, a pesar de que uno sepa que algo es verdad, puede ser que demostrarlo sea complicado, a menos que a uno le muestren exactamente los pasos, en ese caso tú no tienes que comprobarlo. ¿Sí? Entonces, hay como un arte en saber, por ejemplo, ¿por qué lo intersecté con ese? Claro, yo me sé la demostración, pero supongo que las primeras personas que empezaron a ver, empezaron a tratar de hacer otra cosa, ¿sí? Creo que, por lo que entendí de la demostración, creo que el objetivo siempre es buscar algún lenguaje no regular conocido. O sea, en este caso sí. Pero miren, ya, ya igual puedo dejar, o sea, ya, denme un segundo, si no se entiende igual voy a cortar y podría haber hecho otra estrategia. La estrategia es la siguiente, miren otra estrategia. Es como, yo quiero demostrar que este lenguaje no es regular, ¿ya? Yo sé que si este fuera regular, su reverso sería regular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que podría hacer es tomar el L reverso, y el L reverso se va a ver igual, pero va a estar así. BJ, CK, A. ¿Ya? Y ahora podría tratar de... ¿Perdón? Al revés, la C con la... Ya, sí. Al revés, la C con la D. De cada BJ. Sí, perdón. Ya, voy a hacerlo bien. Sí. Podría ser L reverso. Y L reverso se va a ver igual que L, pero con la definición donde está estricta en el revés. ¿Ya? Y ahora yo podría usar el lema bombeo aquí. Porque ahora yo podría jugar W así, ¿no? Podría decir C a la N, B a la N, A. Y te maté. ¿Me cachan? Ah, claro. Entonces, esta estrategia siempre implica lo siguiente. Yo tomo un lenguaje que yo creo que no es regular, y lo que voy a hacer es transformarlo manteniendo regularidad si es que fuera. Es como voy a decir, supongamos que es regular. Si es regular, entonces después de esta operación sigue siendo regular. Si este es regular, después de esta operación sigue siendo regular. Hasta que llega un punto en donde yo sé que puedo aplicar el lema bombeo. Entonces, aquí me hice toda una parte carretera para que ustedes vieran que me puedo usar la intersección y el homomorfismo y llegar a algo que ya sé. De hecho, ni siquiera tuve que aplicarle un bombeo que ya sé. Pero podría ir para adelante. Podría haber tomado haber hecho el reverso y haber dicho, ahora yo tengo seguridad que voy a ganar el bombeo. Y juego con eso. ¿Se entendió? Ya, entonces, la gracia es que tenemos una herramienta nueva, que son la utilización de propiedades de clausura más el lema de bombeo al final para demostrar que un lenguaje no es regular. Lo que voy a hacer la próxima semana, no sé si la próxima clase, es que les voy a dar la herramienta, la ultimate, la herramienta como última, que es como la que nunca va a fallar, pero es mucho más difícil de ocupar. ¿Sí? Pero no sé si la voy a hacer el martes o el jueves. Uno de los dos voy a tratar de organizarme bien porque quiero empezar a hacer clases un poco más cortas.
pero es como un teaser para que se queden con venir el martes y el jueves, para que entiendan, porque es un poquito más difícil de entender de lo que hemos visto hasta ahora, pero es maravillosa la herramienta. ¿Sí? Ya, quedamos hasta acá. Me voy a quedar después por si hay algunas preguntas, pero esto cierra la clase, así que están libres. ¿Sí? Así que adiós, muchachos.